Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, donde nos sumergiremos en el tema que realmente importa para nuestro presente y nuestro futuro. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una mente brillante que está abriendo camino en el estudio de una de las enfermedades más desafiantes de nuestros tiempos, el Alzheimer. Nos acompaña el día de hoy la doctora Claudia Pérez Cruz, quien es investigadora titular en el Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, cuya trayectoria ha sido clave en el entendimiento de cómo la microbiota, el envejecimiento y hasta el sexo biológico influyen en esta enfermedad. Prepárate para un viaje entre neuronas, microbiota y modelos animales que nos revelan pistas sobre el presente y futuro del tratamiento del Alzheimer. Te prometemos que no solo vas a aprender, vas a quedarte con ganas de saber más. Pues doctora Claudia, le agradezco muchísimo su atención, muchísimo la invitación y pues vamos a comenzar a platicar con nuestro auditorio al respecto de lo que ustedes están realizando y en específico usted está realizando en el Centro de Investigación, en el CIMBESTAB. Y mi primer pregunta sería, para que nuestra audiencia lo comprenda un poco más, ¿qué es el Alzheimer? Claro, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí y transmitirles algo de lo que hacemos en CIMBESTAB. La pregunta es ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Y la manera más sencilla quizás de transmitirlo es que es una enfermedad crónico neurodegenerativa. Quiere decir que es con el tiempo se va agravando y va deteriorando la función de nuestro cerebro porque las neuronas se van muriendo. Al final de todo, lo que conlleva es a una pérdida de memoria, una incapacidad completamente para funcionar. Entonces hay un deterioro cognitivo y eventualmente una incapacidad total del individuo. Es la demencia, la enfermedad de Alzheimer es la demencia más común que afecta a la población adulta mayor, o sea, mayor de 65 años, en un rango de un 80%. De todas las demencias, el 80% aproximadamente es la enfermedad de Alzheimer. ¿Y cómo lo diferenciamos de una demencia? ¿De otras demencias? Sí. Bueno, las características, digamos, clínicas son particulares porque hay disfunciones en ciertos dominios cognitivos, se llaman, o sea, por ejemplo, la memoria, en el lenguaje, en la atención y lo que se llama función ejecutiva, es así cuando nos dan alguna orden, una instrucción, que la podamos ejecutar correctamente. Entonces son esas áreas específicas en las cuales se ven alteraciones, asociado obviamente a cambios en el cerebro que son muy particulares de la enfermedad de Alzheimer, en comparación con otras demencias. Sí, ahora estuve revisando por allí algunos artículos y hablan mucho de muchos factores multifactoriales en esta enfermedad, pero fundamentalmente hacen mucho hincapié en la edad, ¿no? Porque también pues, la esperanza de vida de la población a nivel mundial ha aumentado, entonces se ha visto como más visible esta enfermedad. Exacto. Justamente, o sea, la enfermedad no es que inicie en la tercera edad, o sea, justamente el envejecimiento es el principal factor de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando pasamos, digamos, del umbral de los 65 años, la probabilidad de que se detecte que hay alteraciones en la memoria es más alta, pues porque ya lo empezamos a observar. Una vez que observamos que ya hay alteraciones en la memoria, en nuestro lenguaje, comportamiento, eso indica que nuestro cerebro ya está bastante mal. Es decir, el cerebro tiene como esta capacidad de compensar el daño, es impresionante, es muy plástico. Lo que quiere decir es que esta enfermedad empieza muchos años antes, décadas antes, de 20 a 30 décadas antes. Es decir, como a los 30, 35, 40, ya se pueden empezar a ver cambios, pero clínicamente, o sea, digamos, la conducta del individuo es normal, porque vamos compensando, y es hasta los 65 que ya los niveles de compensación ya no cesan, digamos, y es cuando se observa. Entonces, por eso la edad es el principal factor de riesgo, porque es como el declive, digamos, el punto crítico para que ya no haya esta capacidad de compensación y se observen los daños. Claro. Ahora nos mencionaba que
a los 30, 35, 40 años, es posible que empiece a haber un deterioro cognitivo. No, justo. El deterioro cognitivo se observa, es ya como la fase clínica, o sea, cuando observamos ya cambios conductuales, ya es que el progreso en cerebro fue mucho antes, o sea, ya está bastante severo, digamos, el daño. Entonces, lo que se observa en el cerebro son como cambios anatómicos o justamente las proteínas que son las características de la enfermedad. Entonces, si quiero le menciono, son dos características histopatológicas, o sea, clínicamente, o sea, anatómicamente hay dos características en el cerebro de la gente que tiene Alzheimer. Una es unos agregados de una proteína que se llama beta-amiloide, que se forman como unas placas muy difíciles de remover. BTA, de beta-amiloide. Beta-amiloide. Del beta-amiloide, es la placa, de las placas se llaman placas beta-amiloide. Y la otra es una proteína que está dentro de las neuronas que se empieza a agregar también de manera aberrante y causa que las neuronas dejen de funcionar. Estas dos marcas que se ven en el cerebro se pueden empezar a observar, es así, mucho antes, décadas antes, 20, 30 años antes. Sin embargo, conductualmente la persona puede seguir funcionando. Claro. Es cuando ya es mucha la carga de estas dos proteínas que ya se ven los cambios a nivel conductual. Entonces, por eso digo que se pueden ver los cambios en cerebro décadas antes, pero a nivel conductual, o sea, a nivel clínico, así que yo dices, a esta persona ya le está pasando algo, es cuando ya es demasiado lo que es decir, que ustedes se puede diagnosticar la enfermedad, pero a una edad avanzada o desde temprana. Bueno, ese es justamente el reto que se tiene ahorita en clínica. Yo no soy investigadora clínica, yo soy investigadora clínica, pero sí tenemos mucho contacto con los investigadores clínicos. Sí. Y el problema hace unos 5, 6, 8 años es que no había como biomarcadores realmente que nos pudieran decir pues cómo estaba la situación de un paciente, si es que no ya teníamos muestras del cerebro donde pudiéramos ver estas agregaciones. Ahora hay varios, digamos, estos marcadores que comento que están en el cerebro, que son las placas de la beta-amiloide y la proteína tau, se pueden medir tanto en líquido cefalorraquídeo, que es el líquido, digamos, que nutre las neuronas y que va por nuestra médula espinal, ¿sí? o en sangre. Y lo que se ha demostrado es que hay un biomarcador muy certero que puede indicarnos que las personas ya están teniendo alteraciones en esta proteína tau en particular, relacionada con la enfermedad décadas antes. O sea, incluso se ha visto que puede detectar incluso pequeños cambios en tau 15 años antes y la persona progresa con la enfermedad y aumenta la proteína de tau, por ejemplo, tau fosforilada en sangre. Entonces hoy día se pronostica que va a ser mucho más certero el diagnóstico incluso en vida, o sea, no tenemos que esperar a que la persona fallezca para hacer el diagnóstico certero, sino que ya en vida, incluso en etapas tempranas se puede hacer el diagnóstico. Ya. Y tú como investigadora dentro de tu instituto de investigación, el INVESTAB en este caso, supongo que realizan estudios, modelos, y estos modelos los realizan con animales que son transgénicos para este estudio de Alzheimer, y que yo quería preguntarle qué ventajas tiene utilizar este tipo de herramientas, de utilizar animales. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante porque para cualquier enfermedad prácticamente se requiere un modelo animal para poder investigar las causas de la enfermedad o eventualmente nuevos medicamentos y que podamos ver la eficacia de los medicamentos. No podemos ir directamente con la población humana a ver pues qué causó la enfermedad o si le doy un medicamento responde o no responde. Entonces los modelos animales son fundamentales para la investigación científica y más farmacológica. Hay varios modelos que se llaman transgénicos para la enfermedad de Alzheimer. Esto quiere decir que tienen las mutaciones que están presentes en una pequeña porción de la población afectada con Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, como bien comentaba, la mayoría de los casos es tipo esporádico, es decir, que son varios factores, es multifactorial, uno de ellos es la edad. Pero hay una porción muy pequeña de pacientes, que es como entre el 5 y el 8%, que tienen alteraciones o mutaciones genéticas que conllevan a que les dé la enfermedad sí o sí. Si alguien nace con esas mutaciones, va a terminar teniendo Alzheimer, incluso pues, más temprano, porque pues, nacen con los genes y que producen la proteína beta-amiloide en particular. Entonces lo que se ha desarrollado
son modelos de ratones transgénicos que tienen las mutaciones asociadas a la enfermedad en humanos tipo familiar. Entonces son modelos pues muy prácticos, digamos, porque te permiten ver qué causan esas mutaciones que sabemos que causan Alzheimer en humanos, ¿no? Entonces digamos que hacemos un modelaje de lo que pasa en situaciones del tipo familiar. Pero pues siendo transgénico, pues obviamente no refleja la otra población, que es la que es más común, que es la tipo esporádica, en la cual el factor de riesgo, que es la edad, es uno de tantos. Y por lo tanto también a mí me interesa no solamente aplicar ratones transgénicos, que son, digamos, la ventaja de un animal transgénico es que tienes una variable o dos variables y nada más, y todos la tienen al mismo tiempo, la misma edad. Entonces uno puede diseñar experimentos muy, digamos, precisos, en donde podemos dar una intervención, estudiar un factor, dos factores, tres factores, y no hay más variables. Estos son como modelos muy limpios, digamos, menos, ¿no? Variables. Exacto, porque para la ciencia es importantísimo decir es A, B o C, o las tres juntas, tenemos que disecar, ¿no?, cada una de las variables. Sin embargo, pues tienen la desventaja de que son genéticos, y la mayoría de los casos es esporádico. Entonces tenemos en el laboratorio, estamos también validando un modelo que es un primate. En este caso, la ventaja de los primates en comparación con los ratones, pues es el grado evolutivo, pues principalmente del cerebro. Su ratón tiene un cerebro complejo, pero por ejemplo la corteza cerebral, que es la parte que nos hace más, evolutivamente hablando, más complejos, es muy primitiva en los ratones. En los primates, obviamente, la corteza, que es todo lo que conlleva memoria, razonamiento, resolución de problemas, está más elaborada, y los primates y nosotros somos muy cercanos. Entonces tenemos un modelito que es un primate no humano, que se le llama del Nuevo Mundo, que viene de Brasil, originalmente de Brasil, y el nombre científico es Calitrix jacus o tití, marmoseta común. Marmoseta. Es un ratoncito. Es un primate pequeño, pero tiene características muy interesantes porque vive mucho en cautiverio. Entonces el primer factor, que es la edad, lo tiene presente. Este animalito que viene de Brasil es de la parte más bien desértica de Brasil. Entonces digamos, en vida silvestre llega a vivir 8 años, pero cuando se mantiene en cautiverio extiende su vida, su esperanza de vida hasta 22 años, o sea, duplica, casi triplica su esperanza de vida, igual que nosotros. Hace 150 años moríamos a los 40, 50 años, y ahorita estamos llegando casi a los 90, 85 en Europa y en países asiáticos, por ejemplo. Primer factor de riesgo. El segundo, que es muy interesante, es que generan hipertensión espontánea, obesidad y diabetes en cautiverio. Y estos son justamente factores de riesgo relacionados con Alzheimer. Entonces a mí se me hace una joya de modelo porque espontáneamente, en cautiverio, bajo condiciones de mucho cuidado, de alimentación constante, etcétera, está reflejando lo que somos ahora la humanidad. Justamente vivimos más, pero vivimos pues con un montón de comorbilidades, que es hipertensión, desarrollamos obesidad, diabetes, incluso también tienen esta presbiacusia, que es preauditiva, que también es un factor de riesgo. Entonces todo eso le hace un modelo muy interesante. Y hemos visto muchos cambios muy parecidos a lo que ocurre en personas con Alzheimer, en este primate en particular. Oh, ya. ¿Y has encontrado diferencias entre los procesos neurodegenerativos entre tu modelo de marmosetas y los humanos? Diferencias. Sí. Sí, bueno, tiene muchas ventajas, pero también tiene una pequeña desventaja en comparación con otros primates. Al decir que es un primate, le decimos del Nuevo Mundo, es más chiquito y digamos que es su corteza bueno, algunas áreas de la corteza están menos desarrolladas que los llamados primates del Viejo Mundo, como de África, y esto como el rhesus, el macaca mulata, que son más grandes, pueden ser más longevos. Pero el punto crucial es que la proteína esta que les comento que se llama tau, sí es diferente la manera en que se presenta genéticamente en la marmoseta en comparación con el humano, o los primates más cercanos al humano, que son los más grandes. Eso lo pone en desventaja porque como tal, desventaja entre comillas, porque una de las características que les comentaba de la enfermedad es que se forman las placas del beta amiloide,
y la proteína tau, que se fosforila dentro de las neuronas, forma se llaman marañas neurofibrilares. Esto que es, la neurona adentro tiene esta proteína tau y se fosforila tanto la proteína tau dentro de la neurona que de plano nada más se queda como el esqueleto del de la neurona, se queda nada más el esqueleto de la neurona. Se llaman marañas neurofibrilares porque la proteína tau se empieza a fosforilar demasiado y se cambia su conformación de la proteína y termina en esa conformación así de muy sólida. Eso no lo presenta la marmoseta. Sí llega a tener como alteraciones en la proteína, pero no llega a formar estas llamadas marañas, que son las que están en pacientes y las que están en primates más complejos, digamos. Sin embargo, también ahora yo apoyo la idea de que el llegar a la maraña no es necesario, porque ya que llegamos a la maraña ya es demasiado, o sea, ya avanzó demasiado la enfermedad, prácticamente estamos viendo el esqueleto de la enfermedad. Entonces, este modelo sí sirve para ver el inicio de la enfermedad, qué causa que se empieza a fosforilar la proteína, aunque no lleguemos, digamos, a ver el esqueleto de la neurona. Entonces, sí nos sirve como a los estadios iniciales, las causas y eventualmente pues para evaluar terapias. Sí, también por allí leía que, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer se presenta un poco más en el sexo femenino. Yo trataba de encontrar alguna explicación y decía, bueno, pues a lo mejor porque las mujeres tienen una esperanza de vida un poco más alta que la de los hombres, ¿no? Pero en tus investigaciones, ¿has encontrado alguna influencia del sexo y las hormonas en el desarrollo de esta enfermedad del Alzheimer? Sí, es una pregunta súper interesante porque sí, lamentablemente, de todos los casos de Alzheimer, 2 de cada 3 son mujeres a nivel mundial. Eso lo han medido, por ejemplo, en poblaciones caucásicas, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Asia, en México. La mayoría de los casos son mujeres. Y se han hecho muchas propuestas. Una justamente es esa, que las mujeres llegamos a vivir más, 5 o 10 años más que los hombres. Y como ya comenté, la edad es el principal factor de riesgo, entonces esa es como la primera, ¿no? Bueno, si la mujer vive más, pues vamos a ver que desarrolla más Alzheimer porque pues, tiene 10 años más de vida y esa probabilidad. Pero cuando se hacen comparaciones a diferentes puntos de la vida, incluso desde los 40, 50, 60 años, se sigue viendo que las mujeres tienen más enfermedades, o sea, tienden a diagnosticarse más mujeres con enfermedad de Alzheimer aunque sean más jóvenes. Quiere decir que no necesariamente es esa esperanza de vida. Por la esperanza de vida. Exacto, o sea, no necesariamente es eso, ¿no? Porque incluso desarrollan enfermedad en etapas tempranas y si comparamos con hombres de la misma edad, siguen siendo las mujeres más afectadas. Sí. La segunda hipótesis era que, bueno, es que pues las mujeres, en particular estas que se llaman del baby boom, así como que ahorita tienen 90, 80 años, pues hace 90, 80 años, pues no se dedicaban a actividades profesionales, sino más como estar en casa, cuidado del hogar, y que esta desventaja, digamos, intelectual, pues las dejaba vulnerables, o sea, porque como no tenían tanta actividad intelectual, actividades así de mantenerse como cognitivamente activas, pues sí, pues tener el estrés en casa es tremendo, entonces yo no le veo ahí nada de que estén tranquilas. Eso proponen que también puede ser otra causa, pero bueno, también vemos ahora las estadísticas de mujeres que son profesionistas, que de todas maneras y que están muy activas, digamos, intelectualmente, siguen teniendo el riesgo mayor que los hombres, que también son activamente o profesionistas, y son más mujeres también las que tienen enfermedad de Alzheimer. Entonces, digamos, otra de las propuestas que es la más robusta, es que pues un cambio muy importante en mujeres que no le pasa a los hombres en estas edades, que son los 65 más o menos años, es que tienen esta menopausia. Entonces las mujeres pues alrededor de los 12, 15 años tenemos la menarquia, que es el inicio de la edad reproductiva, empezamos a liberar hormonas de los ovarios para que eventualmente podamos tener hijos, ¿no? Esto dura hasta que nuestra capacidad para reproducirnos cesa, que pasa entre los, no sé, en promedio 50, 55 años, y es que los ovarios pues dejan de producir hormonas, entonces todo nuestro cuerpo empieza a decrementar la cantidad de las hormonas sexuales que estén relacionadas, que son progesterona, estrógeno, exactamente, principalmente, ¿no? Y justo el estrógeno y la progesterona son bien importantes para la función del cerebro. Entonces se postula, pues muy, digamos,
digamos tácticamente, que si no tenemos estas hormonas que son neuroprotectoras, porque no las producimos, pues dejamos al cerebro vulnerable, porque estas hormonas que son que están haciendo que nuestras neuronas funcionen bien, pues ya no están presentes, entonces las neuronas van a empezar a funcionar mal. Pero pues todas las mujeres que pasan la menopausia pierden las hormonas y no todas desarrollan ni demencia ni Alzheimer. Entonces, pues en el laboratorio postulamos que es algo más. O sea, no solamente es la pérdida de hormonas, sino que debería ser algo más. Sí, y es lo que realmente estudian. Exacto. O investigan. Sí, exactamente. Sí. También dentro de, porque has escrito muchos artículos, ¿no? Y has publicado muchos de ellos. Yo encontraba en algunos de ellos que existen evidencias sobre la relación entre la disbiosis intestinal, que es la alteración de la flora intestinal, y el desarrollo del Alzheimer. No sé qué nos pudieras platicar al respecto, ¿no? Sí, sí, justo eso es lo que hacemos en el laboratorio principalmente. Nos interesa muchísimo ver si existe alguna relación entre las bacterias en particular del intestino y el cerebro. Entonces, cuando hablamos de microbiota intestinal, microbiota en general, pues son todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Y cuando digo nuestro cuerpo es como hacerlo muy humanitario, o sea, de que somos humanos, pero en cualquier animal de la tierra existe microbiota. O sea, en la piel de cualquier animal, en cualquier orificio, ojos, vagina, oídos, microorganismos, los cuales pueden ser bacterias, protozoo, bacterias, hongos y virus en particular, ¿no? En el intestino es bien interesante porque viven muchísimos microorganismos. Una persona, por ejemplo, de 70 kilos de promedio, en su intestino alberga como 2 kilos de microorganismos. Es muchísimo. Es 2 kilos de microorganismos, pero ¿a cuánto equivale, digamos, en...? O sea, no te tengo el número exacto, pero son millones de millones de millones de millones de bacterias. Luego nos venden probióticos. Exacto. Ajá. Y dicen, no, pues 25 millones, ¿no? Exacto, y es una capsulita. Exacto, ahora 2 kilos. Es muchísimo, o sea, tenemos 2 kilos de microorganismos todo el tiempo conviviendo con nosotros en nuestro intestino en promedio. 2 kilos, es muchísimo. Y estos 2 kilos, estos millones de microorganismos, pues están adaptados evolutivamente para convivir con nosotros y nosotros con ellos, porque hemos crecido, o sea, hemos evolucionado así. Y cuando digo una vez evolucionado, es no solamente los humanos tenemos microorganismos en el intestino. Cualquier animal de la Tierra tiene microorganismos en muchos órganos y que funcionan de manera, digamos, comensal o simbiótica. Entonces, lo interesante es que, pues, están con nosotros, digamos, modulando cómo funciona nuestro organismo. Liberan sustancias que nos hace funcionar bien y, muy importante para el estudio que estamos haciendo, todo lo que comemos ellos lo reciben porque están en el intestino. Entonces, si comemos una torta, si comemos una hamburguesa, ellos eventualmente van a recibir esa carne o ese pan o lo que fuera y lo van a metabolizar. Entonces, lo que sí se sabe y se ha visto es que cuando uno come mal, por ejemplo, nuestra microbiota tiene como ciertas características que no son tan buenas. Entonces, si comemos azúcares, grasas, harinas refinadas, nuestra microbiota suele ser que se llama disbiótica justamente, o sea, que libera sustancias proinflamatorias. Es decir, nuestro cuerpo, cuando tenemos esa microbiota, reacciona y empezamos a liberar sustancias que nos inflaman. Sin embargo, si comemos como lo que se conoce como una dieta saludable, el plato de buen comer, una dieta tipo mediterránea, que son pues muchas verduras, vegetales, poca carne, aceites saludables, etcétera, nuestra microbiota se vuelve como tipo más comensal y libera sustancias que nos ayudan a funcionar mejor, o sea, que están relacionadas con la salud. Y justamente en pacientes que tienen Alzheimer, su microbiota, en todos los casos se ha visto, es, digamos, del tipo disbiótica. Entonces, una característica que ahora se está postulando que debería ser catalogada como una característica de la enfermedad es que hay disbiosis en pacientes con Alzheimer. Así que su microbiota, o sea, más allá, o digamos como en concordancia o en paralelo a lo que pasa en cerebro, su microbiota también está alterada. Ya. La disbiosis podríamos decir que es una alteración o es una
un proceso que genera la inflamación de las células. La disbiosis, la disbiosis como tal quiere decir que las bacterias que tenemos nos hacen que nuestro cuerpo reaccione ante ellas. Se hace cuenta que son bacterias como agresivas. Entonces ellas liberan sustancias, por ejemplo, el lipopolisacáridos, que es una proteína que tiene es una endotoxina que tienen las bacterias en su membrana. Y nuestro cuerpo tiene un sistema que reconoce esos lipopolisacáridos y desencadena una respuesta inflamatoria. Entonces nuestras células liberan citocinas proinflamatorias y empieza la alarma. O sea, digamos que se liberan en torrente sanguíneo y todo el cuerpo reacciona diciendo, ups, tenemos una infección o hay un agente tóxico que son las bacterias, principalmente porque están activándose con este lipopolisacárido. Entonces, ciertos tipos de bacterias hacen que nuestro cuerpo reaccione, digamos, de manera inflamatoria. Ya. Entonces, dentro de tus investigaciones, ustedes han encontrado que la modulación de la microbiota intestinal sirve como una estrategia preventiva. Estoy hablando de una hipótesis, ¿no? ¿Sí? Como una estrategia preventiva o terapéutica en el Alzheimer. Hacia allá van. Sí, justo es lo que estamos viendo. Entonces, justamente en el 2017, que no hace fue mucho tiempo, o sea, es menos de 10 años, fueron los primeros 2 reportes, uno fue en Italia, otro fue en Estados Unidos, donde justamente demostraron que los pacientes tenían disbiosis. Y a mí me interesaba mucho el efecto de la dieta, pero yo no lo había visto como desde el punto de vista de modular la microbiota, sino como de de los micronutrientes, ¿no? O sea, que la dieta tiene capacidades antioxidantes, antiinflamatorias. Se había estado trabajando como el efecto de la dieta, como bajando la inflamación, pero per se, o sea, porque tenían componentes antiinflamatorios, etcétera. Pero cuando vi sus reportes dije, pues quizás lo que estamos viendo es que la dieta modula la inflamación al cambiar la microbiota. Hicimos un par de protocolos justamente en ratones transgénicos que ya tienen disbiosis. Justamente también se ve eso, que está muy bonito, porque no solamente tienen las proteínas que vemos en cerebro, sino también generan disbiosis igual que los pacientes. Entonces, ratones transgénicos que tienen disbiosis les dimos una dieta, por ejemplo. El primer protocolo fue con una dieta llamada de alimentos funcionales, que son pues, alimentos que sí nutren, pero que aparte tienen otros beneficios en la salud. En este caso hicimos una combinación en colaboración con el Instituto de Nutrición. Fue semilla de chía, que tiene varios ácidos oleicos y omegas. Es proteína de soya, que es una proteína de alta calidad y que tiene varios fitoquímicos. El nopal, que tiene además de fibras, tiene también pectina, antioxidantes. Y curcumina. Curcumina porque tenía una estudiante que era de la India y pues ella sabe que la curcumina, o cúrcuma exactamente, es muy benéfica para la salud, y le pusimos también curcumina a nuestro protocolo. Y vimos cambios muy interesantes que, digamos, se desfasaban un poquito de su capacidad de alimento funcional per se, porque modulaban también la microbiota. O sea, sí veíamos un efecto antiinflamatorio y lo que fuera, porque los alimentos como tal tienen esas capacidades, pero también vimos que estaban como muy ligados a los cambios en microbiota. Y por eso decidimos hacer un protocolo donde no tuviéramos ningún alimento, o sea, que algo que pudiera modular la microbiota sin que fuera alimento. Y escogimos una fibra, que se llama fibra soluble, que viene del agave tequilera, aquí tequilana de Jalisco, que es de la penca. Se obtiene una fibra que nosotros no la aprovechamos. Es fibra, uno se come la fibra y no tiene ninguna capacidad nutricia para nosotros, no tiene ningún efecto de nutriente en un organismo, es un animal. Pero lo que hace es que modula la microbiota, porque las bacterias, cuando ven esta fibra, la fermentan, o sea, prácticamente se la comen y liberan sustancias. Entonces hicimos este protocolo también en ratones transgénicos, en donde quitamos, digamos, el potencial del alimento, porque pues no era alimento, y lo que vimos es que modulaba muy, muy, muy significativamente todos los parámetros relacionados con neurodegeneración, con función cognitiva e incluso más allá que la dieta control en ratones transgénicos. Entonces, sí, en efecto, podemos decir que si modulamos la microbiota, podemos, en caso de tomársela, digamos, antes de los cambios clínicos, si pudiéramos retrasar, prevenir la neurodegeneración. Oh, yeah. Al menos en estos modelos lo vimos. Aquí lo importante es hacerlo en clínica. No hay ningún estudio a la fecha. Hay un par de protocolos, digamos, farmacéuticos que van dirigidos justamente con la misma vía de
modulación de la microbiota para evitar la neurodegeneración. Muchísimas gracias. Hace cuestión de un mes, un poquito más, el gobierno federal pues emitió una modificación en el artículo 4 constitucional, ¿no? Para promover el desarrollo de tecnología, las patentes, la innovación, y fundamentalmente pues desarrollar más tecnología, pero aquí en nuestro país. Nosotros vemos que hay buenos centros de investigación en México, como en este caso el CIMBESTAB, la universidad, los institutos. Pero, ¿qué te ha llevado a ti a estudiar la farmacología y la neurociencia? ¿Y cómo ha evolucionado su enfoque de investigación a lo largo de los años? Pues sí, es complejo, es un camino ya muy largo, pero sí, bueno, yo soy bióloga de profesión. Yo estudié en la Facultad de Ciencias en la UNAM, biología, y la verdad me encantó porque justamente soy muy bióloga de corazón, o sea, me encanta la naturaleza, sí. Me encanta estudiar como, o sea, justamente en qué se parece o qué relación tiene pues un microorganismo y un organismo más evolucionado, o con las plantas o con el ambiente, lo que fuera. Después de esto, sí, o sea, pero siempre tuve en mente que quería estudiar neurociencias. Siempre me encantaba el tema de neurociencias desde que estaba, creo que primaria, o sea, muy chiquita. Y decidí estudiar una maestría en farmacología porque, pues sí, también tenía el interés de buscar, pues, tratamientos, curas, ¿no? Para las enfermedades neurodegenerativas. Y en este caso, bueno, mi tesis de la carrera fue con el tema de epilepsia. Y aprendí muchísimo. Mi tesis de maestría también fue con el tema de epilepsia, la hice en la Universidad de Toronto, en Canadá. Y mi tema de doctorado lo hice en Alemania, y ahí sí fue más con el tema, o sea, como que uno va ligando, ¿no? Por ejemplo, empecé a entender que cuando una persona tiene epilepsia, pues al final de cuentas puede degenerar, bueno, tiene neurodegeneración al final de cuentas, y la incidencia de Alzheimer es muy alta. Y otro tema que me empezaba a llamar la atención era el efecto del estrés. El estrés crónico también es un factor súper importante para cualquier enfermedad neurodegenerativa. Y es bien difícil modular el estrés. O sea, el estrés más bien como psicosocial, más que nada, ¿no? O sea, el estrés de, pues ahora no sé, en los países donde hay guerras, ese tipo de estrés que no lo puedes controlar. Es como un estrés traumático. Es exactamente, y que son constantes y que son crónicos, pues también pueden conllevar a una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, después de mi tesis de doctorado, me quedó clarísimo que mi tema de interés eran enfermedades neurodegenerativas, y en particular la enfermedad de Alzheimer, por la incidencia, por la neuropatología, por la complejidad, y es que decidí dedicarme a estudiar la enfermedad de Alzheimer. Qué lindo. Y en este proceso, porque has estudiado tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado en otros países, ¿has tú recibido apoyo de tu centro de investigación, o del CONACYT, o del gobierno federal, no sé? Para hacer las investigaciones. Claro. Pues de todo un poco. O sea, sí tuve apoyo de CONACYT, que es, bueno, a la hora que se llama CECITI. Antes era CONACYT, pero sí me costó trabajo. Y sí debo de decir que en general yo estoy muy agradecida con CONACYT, o lo que antes era CONACYT, porque a mí sí me financió toda mi carrera. O sea, desde la carrera de licenciatura tuve una beca para terminar la tesis, mi maestría la pagó CONACYT, el doctorado también. Como investigador tenemos un apoyo del CONACYT, mis estudiantes tienen beca por CONACYT, tuve un apoyo para hacer investigación por CONACYT. Entonces, sinceramente, fuera de todo lo que se dice, de que sí ha bajado presupuesto, pero pues a finales de los pocos países que tenemos, que se tienen en el mundo, en donde todavía financia estudiantes, todos los estudiantes que entran en un posgrado, todos tienen beca. Y bueno, yo que estuve justamente en varios países, o sea, tanto en América como en Europa, eso no sucede. O sea, las becas son súper escasas o súper competitivas, y si no tienes tú un fondo para pagar a tus estudiantes, pues te quedas sin estudiantes. Entonces eso es algo que tenemos todavía que agradecer muchísimo. Obviamente los fondos no son tan grandes para hacer investigación, pero pues algo hay, y bueno, pues uno no se puede cruzar de manos. Entonces yo cuando vi que pues no había tanto dinero, fue que empecé a buscar fondos externos, y sí he tenido oportunidad de tener una financiación por Biocodex, que es una fundación, digamos,
que apoya estudios de microbiota. Es francesa y tuvimos apoyo de Biocodex, y hace 2 años, 3 años ya casi, hay una asociación contra el Alzheimer en Estados Unidos que también apoya proyectos de investigación en el extranjero, y también tuvimos acceso a sus fondos, y algunos otros que hemos tenido en el camino, por ejemplo también de la industria cervecera. Tuvimos un apoyo muy importante con un protocolo que va encaminado justamente a entender ¿cómo diré? La posible utilización de los desechos del desecho de cerveza como un agente neuroprotector. Entonces es buscarle, o sea, he tratado de buscar fondos así como de todas partes, y bueno, pues sí, es importante no solamente decir, pues no hay fondos en México, ya no puedo hacer nada, y quejarse toda la vida, porque No, si pues, no te lleva a nada. No, una de las cosas importantes en la vida, doctora, pues es indudablemente, yo tengo unos fondos, pero también si quiero seguir estudiando más, hay que buscar otras puertas, ¿no? Otros caminos para seguir avanzando en los sueños de uno. Sí, yo creo que esa es la cosa, sí, justo. Entonces, empezó así, y bueno, dentro de lo que es la microbiota, hace 2 años estuve en una conferencia en Canadá precisamente, y fuimos a ver a una conferencia de un investigador, y yo me metí a ver, bueno, voy a ver qué es la microbiota. Y él lo manejaba como un sistema nervioso independiente. Me decía, es un sistema nervioso independiente. Okay. Y yo después fui a preguntarle, ¿por qué lo dice? Mira, sí están ligados, pero eso es algo muy, muy especial, ¿no? Y yo te quería preguntar realmente cómo han influido tus investigaciones en el desarrollo de estrategias terapéuticas o preventivas para el Alzheimer, las que tú has realizado. Claro. Pues, o sea, tomando en cuenta tu comentario anterior, o sea, sí es muy importante la influencia de la microbiota en el sistema nervioso central y periférico también, porque sí, o sea, no es que sea como un sistema nervioso, pero sí modula muchísimo nuestra función. Por ejemplo, es muy conocido, ¿no?, que las personas que tienen como ciertos síndromes de ansiedad o depresión tienen alteraciones en la microbiota. Y sí se ven cambios muy notables cuando tienen ciertos cambios alimenticios o justamente toman prebióticos, en particular probióticos. Entonces sí es como muy demostrable que la microbiota sí modula nuestro estado emocional, incluso nuestra función cognitiva, como lo que hemos estado viendo, y casi cualquier función de cualquier órgano. O sea, en eso sí es también el punto que hay que remarcar. O sea, no solamente va a modular el cerebro, modula el corazón, modula los riñones, modula el hígado, modula absolutamente todo. Yo me encargo, digamos, yo me enfoco en el cerebro, y por eso hemos visto estos cambios tan importantes. Sí, en tu investigación, la investigación que tuve oportunidad de estar revisando, ya nos comentaste algo sobre la chía y los ácidos linoleicos, y los otros componentes que son cadenas más largas de ácidos grasos, que son el BH, omega 6, el omega, ¿no? Los componentes del omega, y el nopal, que tiene mucha fibra. Para mí, cuando un alimento tiene mucha fibra, a mí me agrada mucho, porque yo sé que va a hacer trabajar mi intestino mucho, que me va a atrapar mucha agua y que me va a modular. El nopal, que es de nosotros, ¿no? Aquí en México, el cactus, que le llaman. La chía, la cúrcuma, esa sí la había visto en la India, que la utilizan muchísimo. Y creo que me mencionaste otro. La soya. La soya. Exacto. La soya. Entonces, todos estos componentes realmente como nos estás mencionando, nos ayudan a regular nuestra flora intestinal, nuestra microbiota. Entonces, en el mismo estudio nos señalas esto, y a mí me pareció muy interesante leerlo.
cómo existe ese eje de que se evita la inflamación de las células y por lo tanto se va al otro eje que es el hígado. Y el hígado pues es nuestro laboratorio, ¿no? Es por donde pasa todo. Y de allí pues ya se va al cerebro. Entonces, ¿qué relación realmente hay entre estos tres, entre este eje? Que me pareció muy interesante. Sí, pues como te digo, la microbiota modula todos los órganos y este eje microbiota-hígado es muy, pues últimamente ha sonado mucho justamente porque pues se desconocía que justamente existiera una comunicación entre las bacterias y el hígado, pero hablando por ejemplo de enfermedad de Alzheimer, sí es muy, hay una alta incidencia de pacientes que tienen alteraciones en hígado. Es muy alta la incidencia de que eventualmente puedan tener signos de algún tipo de demencia. Incluso estos hígados, bueno, las personas que tienen hígado alcohólico, por ejemplo, alteraciones en hígado por problemas de alcoholismo, también es muy alta la incidencia de que desarrollen demencia. Entonces hay una relación interesante entre, por ejemplo, en particular, entre los ácidos biliares y que eventualmente haya falla en cerebro. Pero se ve que cuando se modula la microbiota o cuando está alterada la microbiota, se altera no solamente el cerebro, sino también el hígado. Cuando se restablece la microbiota, se restablece el hígado y el cerebro. Entonces, justamente es el artículo que publicamos con alimentos funcionales, que vimos que había tanto mejoría en el hígado como mejoría en el cerebro. O sea, en el hígado hubo menos inflamación, menos estrés oxidativo, cuando se mejoraba la microbiota y al mismo tiempo veíamos estos cambios en el cerebro. Entonces, no podemos demostrar que fue un eje directo intestino, hígado, cerebro, porque pudo haber sido directamente del intestino al cerebro. No podemos hacer esa variable, o sea, remover esa variable, porque no podemos cortar, digamos, la comunicación del hígado al cerebro como tal. Así. En cambio, por ejemplo, para descartar la microbiota, sí podemos, por ejemplo, dar antibióticos. Entonces ya decimos, bueno, si era por la microbiota y quito la microbiota con antibióticos, puedo demostrar que era un efecto directamente de la microbiota. O lo que se llaman animales libres de microbiota también, o sea, lo que se llaman germ free. Si tengo ese animalito, no tiene microbiota, entonces puedo concluir que era por la microbiota, ¿no? En el caso del hígado es muy complicado, pero lo que sí es que en un protocolo que todavía no publicamos y que también es súper relevante, cuando damos esta fibra de fructanos, vemos que, o antibiótico, es decir, la fibra de fructano lo que va a hacer es que va a hacer que bacterias buenas crezcan, y el antibiótico va a hacer que todas, digamos, bajen. En un ratón transgénico, el hígado está muy dañado. O sea, sí hemos demostrado que en un ratón transgénico el hígado tiene hígado graso. Justamente los animalitos transgénicos, otra vez, son válidos porque reflejan lo que se ve en pacientes. Tienen las proteínas que ven en el cerebro, tienen disbiosis y tienen hígado graso, igual que se ve en pacientes. Y con el fructano hubo una mejoría significativa, y con antibiótico, al depletar las bacterias malas, también hubo mejoría en el hígado. Entonces sí puede, y el hígado, como usted bien acabas de decir, es el reservorio metabólico y pues sí, el laboratorio de todo nuestro cuerpo. Todo pasa por el hígado, sí. Metaboliza prácticamente todo lo que nos comemos y lo que producimos, y si está alterado, pues esto no va a ser bueno para el organismo en general y pues tampoco para el cerebro. Entonces, ahora, estas alteraciones, digamos, en que nuestras células se inflamen, ¿no? Porque pues pasa por el hígado, y si está intoxicado de alcohol, pues se va a haber un problema de inflamaciones, ¿no? Entonces, y eso llega a nuestro cerebro, y por lo tanto va a llegar a nuestras neuronas. Exacto. Y a nuestros neurotransmisores. Exacto. Y eso va haciendo que se pierda flexibilidad en la sinapsis, en el funcionamiento de nuestra y que vaya al final a afectar nuestra función cognitiva. Justamente ese es el punto crucial de esta enfermedad, o de las enfermedades neurodegenerativas. Las neuronas comen glucosa, prácticamente. Una neurona no va a comer la curcumina, no va a comer los omegas. A la neurona lo que le llega es glucosa, metabolizada justamente en el hígado. El hígado metaboliza todo y finalmente se convierte en glucosa, que va por torrente sanguíneo, líquido cefalorraquídeo, llega al cerebro, y en el cerebro principalmente lo que llega, digamos, a las neuronas es glucosa.
Hay otra vía metabólica que es la vía que hay unas células en el cerebro que se llaman astrocitos y que pueden nutrir, digamos, a las neuronas con lactato, que es un producto de la vía metabólica de la glucosa. Sí. Pero digamos que la neurona al final de cuentas va a vivir por la presencia de glucosa. El cerebro prácticamente consume un 20% de glucosa de todo el organismo. El cerebro es mucho más pequeño que otros órganos, digamos, pero consume muchísima energía porque pues, todo el tiempo está funcionando. Día y noche, ¿no? Estamos dormidos, está funcionando, estamos despiertos, todo el tiempo está funcionando. Y justamente lo que se ve cuando hay enfermedades neurodegenerativas es que las neuronas ya no pueden metabolizar la glucosa. Entonces se ve que hay un hipometabolismo de la glucosa en particular. Y se postula que es porque las células que les comentaba, que se llaman astrocitos, son las que se encargan de capturar la glucosa de los vasos sanguíneos que llevan la glucosa y ellos tienen que dársela a la neurona. El que está fallando ahí es el astrocito, o sea, no puede capturar la glucosa y por lo tanto no se la puede transmitir, digamos, a la neurona. Y los astrocitos son justamente los que están en los vasos, o sea, son los que están mediando, digamos, el metabolismo de glucosa. Sí, claro. Entonces, al no poderla llevar, las neuronas se quedan sin, digamos, acceso a glucosa y entonces hay un hipometabolismo de glucosa que hace que las neuronas pues no coman, sí, claro, y pues llegan a degenerar. Es un poco difícil, ¿no? Porque mencionabas también que el exceso de grasa y obviamente también el exceso de glucosa o de azúcar, pues también causa un efecto de inflamación o un efecto dañino a todo el sistema, ¿no? Exacto, y ese es justamente otro factor de riesgo, la diabetes. Justamente porque pues es lo que sucede, o sea, cuando uno come mucha azúcar, pues tienes mucha glucosa en sangre, tu cuerpo tiene que liberar más insulina hasta que se genera una resistencia a la insulina, entonces ya no podemos metabolizar la glucosa. Eso se ve no solamente en periferia, también se ve en el cerebro. También se ha visto que el receptor para insulina está, digamos, insensible y entonces tampoco podemos recapturar la glucosa en las neuronas. Justamente, entonces estos altos niveles de glucosa que se ven por mucho tiempo, que conllevan a diabetes, también afectan el cerebro. Es otra de las causas por las cuales las neuronas no pueden tomar. Entonces, parte de los alimentos que tú nos mencionaste en tu investigación son alimentos bioactivos, ¿no? ¿Y qué función tienen dentro de la función cognitiva? ¿Directamente? Sí. Es complicado demostrarlo porque pues casi cualquier fármaco que tomamos vía oral, la proporción, digamos, que llega al cerebro es muy poquita. O sea, se llama biodisponibilidad. Si tomamos un fármaco de 10 gramos, no sé, por decir algo, la mayoría del fármaco la vamos a eliminar por hígado, por riñón, por heces. Sí. Y muy poquito va a llegar al cerebro, o sea, 0.001 hablando de un buen fármaco, digamos, porque aparte no solamente es que pues todo se metaboliza, sino que tiene que tener características pues muy particulares para llegar al cerebro. Tiene que ser chiquito el fármaco, tiene que ser soluble en grasa, digamos, para pasar las membranas. Entonces es muy complicado que como tal los alimentos lleguen, pero sí algunos sí logran penetrar, tal vez no el alimento como tal, sino fracciones, ¿no? Por ejemplo, la curcumina se ha visto que, aunque sea muy poquito, sí llega a tener una disponibilidad muy ínfima, pero sí se puede encontrar en el cerebro. Y el efecto de los ácidos grasos, por ejemplo, de los omegas, pues se ve que sí pueden llegar. O sea, el problema ahí es que se metaboliza mucho y poco llega. Es por eso que también... ¿Dónde se metabolizan entonces? Bueno, principalmente en hígado, o sea, generalmente en el hígado metabolizamos todo justamente y ya sea que los reutilicemos, o sea, que el hígado dice, bueno, esto todavía puede dar una vuelta más y a ver dónde queda, o que de plano sí lo metabolice para excretarse, ¿no? Sí. Entonces, el efecto de los fármacos a nivel central sí puede ser, por ejemplo, los fármacos ya como medicamentos como tal, o sea, que son píldoras, pues están diseñados justamente para que pasen al cerebro, ¿no? En una pequeña proporción, pero que pasen. Con el alimento es difícil decir que llegaron directamente al cerebro. Por eso yo creo que sí, gran parte del efecto de la alimentación a nivel central es porque modula la microbiota. Lo que la microbiota, o sea, la microbiota es así, va a recibir todo lo que nos comemos, todo lo va a recibir casi al 100%. Si nos comemos una lechuga, al cerebro va a llegar, no sé, 0.00001 de algún compuesto de pues lechuga. 2 kilos de microorganismos allí, pues sí, ¿no?
ellos van a recibir el 100% de la lechuga prácticamente y la van a metabolizar. Y ellos sí van a liberar muchísimas sustancias que sí pueden llegar al cerebro. Entonces, una de las sustancias que es así como la más conocida, digamos, que liberan la microbiota es el llamado butirato o ácido butírico, que es un compuesto muy pequeño que liberan algunas bacterias. Ese sí puede llegar al cerebro. Y, por ejemplo, hemos visto que tanto el butirato como el propionato, que también lo liberan las bacterias, sí lo hemos visto en paralelo a lo que producen las bacterias y lo que está en el cerebro en un animal. Doctora Claudia, ¿y el ácido butírico en qué alimentos lo encontramos? Bueno, es que es complicado porque muchas veces se confunde como el que está en la mantequilla, que también tiene algún como compuestos butíricos. Pero hay que saber qué mantequilla, ¿no? Exacto. El ácido butírico que producen las bacterias no es tan fácil encontrarlo en alimentos. Lo producen las bacterias. Lo producen ellos. Justamente, exactamente. Es lo que se puede, o sea, sí hay como protocolos clínicos incluso, muchos preclínicos y algunos otros clínicos, en donde usan el butirato de sodio, que sería como el similar, exactamente. Y sí lo proponen que se puede tomar vía oral y eventualmente tener efectos centrales. Yo una vez más lo que creo que sería lo mejor es más bien estimular a la microbiota para que produzca el ácido butírico, digamos, de manera natural. Y que esto llegue directamente al cerebro. Es muy interesante. De lo que veo aquí es que realmente pues la microbiota lo que va a hacer es como producir, aparte del ácido butírico y todas las funciones de acelerar la digestión, hacer nuestra digestión correcta, hacer que las células de nuestro organismo trabajen de manera correcta y que no se inflamen. Si una célula no está inflamada, pues todos los componentes de las células van a estar trabajando bien. Es correcto. Sí, sí, exacto. Entonces, muy interesante lo que ustedes están realizando, la información que nos han dado y esa relación que existe entre la microbiota, entre el hígado y el cerebro. A mí, la verdad, sí me sorprendió, como se lo comentó cuando entré a esta conferencia y dije, pero es que ellos lo manejaban así, ¿no? Es que es como un sistema nervioso o un sistema que es independiente, ¿no? Pero no es así, ¿no? Porque todo está ligado. Exacto, ¿sí? Justo. Pero le daban mucha importancia a los probióticos, fundamentalmente. Entonces, pues realmente a mí me parece muy, muy, muy interesante toda la información que nos ha proporcionado doctora Claudia Pérez, el trabajo que tú has realizado, todos los estudios que tienes. ¿Qué podrías comentarle tú a nuestro auditorio, a nuestra audiencia, de cómo mantener esa vida saludable, ¿no? Porque nuestra alimentación en nuestro país es muy diversa. Es muy diversa. Por las zonas, ¿no? Si yo voy a una zona, no sé, del estado de Chiapas, a lo mejor voy a comer muchos vegetales, ¿sí? Y poca carne. O casi no voy a comer carne, ¿no? Pero en las ciudades que son más industrializadas en nuestro país, pues las dietas son diferentes. Más que dietas son los sistemas de alimentación, son diferentes. ¿Qué mensaje nos podrías mandar a ellos? Bueno, en primera yo creo que el sistema de educación a nivel mundial debería de incluir siempre una clase de nutrición, porque no sabemos qué es comer, o sea, qué es nutrirse. O sea, incluso la mayoría de la gente, o sea, comes cuando tienes hambre, lo que tienes enfrente. Sí. Es difícil que alguien se ponga a pensar qué voy a escoger, o sea, qué me va a nutrir, ¿no? Y ahí, como bien dices, o sea, el problema también es la disponibilidad de los alimentos. O sea, si estamos a la carrera, tuvimos 2 horas de tráfico, pues lo primero que se te pone enfrente es lo que te vas a comer y ya se te olvida que pues era pura carbohidrato o pura grasa.
Entonces yo creo que es bien importante que sí aprendamos a comer desde chicos, o sea, no para prevenir el Alzheimer. O sea, tiene que ser parte de nuestra formación tal cual, así como sé sumar y sé leer, sé nutrirme. Eso sería fundamental, porque desde niños, o sea, una cosa que no comenté, pero dentro de los factores de riesgo para Alzheimer, uno de ellos es que en etapas muy tempranas tengan acceso a la educación, y en etapas como de la vida media, 20, 30 años, justamente las alteraciones metabólicas. Entonces, quiere decir que todo eso se va sumando. Entonces, si no tenemos una buena educación de cómo nutrir y una buena decisión de qué tomar, pues vamos a ir sumando esos factores a lo largo de nuestra vida. Claro. Entonces, lo principal es tratar de entender no solamente pues qué es bueno para mí, sino qué me va a aportar. O sea, ¿qué necesito? Necesito tener tanta cantidad de vegetales, y pues sí buscarlos, porque también realmente en la Ciudad de México, a pesar de que sí es muy complicado y lo que fuera, pues sí hay mercados, sí hay acceso a verduras y a fruta. Sí. Y tenemos que aprender a cocinarlas, comerlas. Es lo más, al final de cuentas es sencillo y es más económico incluso que comprar comida procesada. Entonces yo creo que es un cambio de educación, y también pues luchar contra las grandes compañías que nos inundan pues con estos productos procesados, exactamente, que tienen un montón de sal, un montón de azúcares, un montón de grasas, que hace que la gente, o sea, si ve una ensalada y ve unas papas fritas, van a comer papas fritas porque les produce una sensación de placer más intensa que tal vez la ensalada. Sí. Ese es el problema también que tenemos, que nos enfrentamos a esta máquina, ¿no? Esta industria de la alimentación. Hay dos cosas que mencionaste. Yo creo que una nace propiamente desde nuestro núcleo familiar, ¿no? El aprender a alimentarnos. Uh-huh. Y yo siento que dentro del núcleo familiar, pues, todo se realiza con mucho amor. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Una mamá, pues, realiza el alimento para sus hijos, pues, con mucho amor. Pero sí también es cierto que no llevamos una materia o no nos enseñan uh-huh. cómo nutrirnos. Porque, pues, yo puedo comerme mi papa nada más sellada uh-huh. y la estoy comiendo casi cruda, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y yo sé que la microbiota la va a celebrar. Uh-huh. ¿No? Exacto. ¿Sí? Entonces, uh-huh. pero si la cuezo de más y la hago prácticamente papilla, uh-huh. la convierto en un carbohidrato. Claro. ¿Sí? Claro. Y eso tiene otro efecto. Claro. Uh-huh. Y eso es algo que lo mencionaste muy bien, o sea, algo que no nos enseñan en la escuela. No nos enseñan, exacto. En un podcast tuvimos un profesor, a un doctor, uh-huh. que nos dijo que nunca me enseñaron en la escuela a decirle a mis pacientes, uh-huh. pues ¿sabes qué? Pues la operación falló. ¿No? Okay. Claro. Eso es algo que no te enseñan. Claro. Entonces, y lo tienes que aprender en la práctica. Uh-huh. Entonces, creo que lo que hemos analizado, lo que nos has enseñado el día de hoy, ha sido muy beneficioso, muy fructífero para nuestra audiencia, y doctora Claudia Pérez, pues yo te quiero agradecer muchísimo por dedicarnos este tiempo. Y acostumbramos en nuestro podcast, pues como es de ciencia, innovación, tecnología y salud, pues que nuestra invitada en este caso, pues le dirija unas palabras a nuestra audiencia de motivación, de orientación, pues para tener una vida más saludable, ¿no? Claro. Entonces, pues te quiero invitar a que en esta cámara, okay. Les puedas dar algún mensajito. Bueno, una cosa que no mencioné también es que la microbiota es bien importante en las mujeres en particular. O sea, como hemos comentado, las mujeres somos el sector más vulnerable para la neurodegeneración, y por lo tanto, pues hacer hincapié en que las mujeres pues estamos más en riesgo. Y hay varias alternativas que yo propongo que pueden ayudarnos a evitar pues los desórdenes relacionados con la menopausia y con la neurodegeneración, en particular en mujeres, que es lo que estamos enfocados ahorita. Y pues justamente la dieta, una de estas, maneras de ayudarnos a nosotras mismas es cuidando nuestra dieta, y justamente no ya que empezamos con los síntomas de menopausia, sino muchísimo antes, a los 30, 40 años, y cuidar muchísimo nuestra ingesta de fibra, y particularmente fibra soluble.
Hay una diferencia entre la fibra que es soluble y la insoluble. La soluble es la que, por ejemplo, ponen mucho en los cereales y que nos hace tener una alta motilidad gástrica y evacuar fácilmente, mientras que la fibra insoluble, que es, o sea, como su nombre dice, que se puede solubilizar en agua, es la que se encuentra en las verduras, en el ajo, en la cebolla, en el plátano, por ejemplo, este plátano como más verdecito. Ese tipo de fibra es la que justamente la microbiota va a fermentar y va a producir metabolitos o sustancias que nos ayudan. Entonces siempre incluir en nuestro día a día estos alimentos, ¿no? Verduras, prácticamente de hoja verde, espinaca, lechuga, acelgas, espárragos, espárragos también, perdón, ajo, cebolla, y no descuidar obviamente pues los otros alimentos. O sea, una cosa importante para todo nuestro cuerpo y que lo sentimos es que si nos nutrimos bien, pues vamos a rendir mejor, vamos a dormir mejor y pues por otra parte vamos a ver que nuestra función cognitiva va a estar mucho mejor. Entonces, bueno, mi recomendación es cuidarse pues desde siempre, no esperarse, porque la factura nos los va a cobrar la vida eventualmente después de los 65, entonces no esperarse a empezar a sentirse cansado, a empezar a sentir que nos falla algo, que tenemos problemas de memoria. O sea, a los jóvenes yo siempre les hago hincapié en que es momento, o sea, es como una cuenta de banco. O sea, uno empieza a tener una cuenta de banco a los 20 años, ya cuando te jubiles ya tendrás suficiente, ¿no? Digamos, para estar tranquilo. Lo mismo sería invertir en nuestra salud, pues desde temprana edad. La dieta es una alternativa muy fácil. O sea, otra cosa, perdón, es que la dieta depende de nosotros. O sea, no es que si no le podemos echar la culpa a nadie. O sea, ya que uno es adulto, tú decides si comes, cuándo comes y cómo comes. No es ni el gobierno, ni es tu familia, ni es nadie. Y realmente ese tipo de alimentos no son tan caros. Entonces, y yo creo que sí en general son accesibles. Claro. Entonces sería la oportunidad que tenemos más allá de los fármacos, que ahora hay muchos fármacos justamente con Alzheimer, fármacos que van dirigidos contra las proteínas que les acabo de comentar, son fármacos súper caros y que difícilmente van a estar en México, accesibles a la población, muy difícilmente. Entonces la estrategia sería prevenir más que nada el origen de esta enfermedad. Pero estos fármacos solo nos retienen un poco la enfermedad, ¿no? Porque es crónica. Sí, es muy controversial el impacto de los fármacos. Pues doctora Claudia Pérez Cruz, investigadora titular en el Departamento de Farmacología del CIMBESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, pues muchísimas gracias por toda esta enseñanza que nos dejaste el día de hoy, que creo que nuestro público, nuestros seguidores se lo van a agradecer muchísimo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y cualquier cosa en la página del CIMBESTAB están nuestros datos. Perdón, esa era otra cosa que le iba a preguntar, ¿dónde la pueden localizar? No tengo como tal redes sociales. Ajá, punto sí. Bueno para Trump. Pero en la página del CIMBESTAB generalmente ponemos nuestros artículos de referencia y hay una página que se llama www.estroboloma.cimbestab.mx en donde vamos a sacar todos los datos que recopilamos del estudio clínico que llevamos a cabo con mujeres para justamente estudiar el impacto de la microbiota sobre los estrógenos y la salud mental y cognitiva. Entonces son Muy dos bien. páginas que nos pueden... Y no tema, o sea, usted va a poder llegar a la Universidad de Yale. Yo creo que a las personas brillantes siempre pues se aceptan en los centros de investigación. Aquí pues la política no entra tanto, es investigar, hacer ciencia, hacer tecnología y crear innovación. Exacto, ¿no? exacto. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias.